Chan y José Jesús Villapelayo. Sí, ya estamos de nuevo con ustedes, queridos amigos y amigas de Enigmas del Poder, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del 730-8376, 731-1045. Estábamos escuchando un tema interpretado por Cecilia Todd y Gualberto Ibarreto, Oriente es otro color. Veníamos diciendo, en el segmento pasado estábamos hablando de el par de reuniones que se produjeron, las dos asambleas de la semana pasada en la Organización de Estados Americanos. Y hablábamos también de la disolución real y práctica, o en la práctica, de la Organización de Estados Americanos. Hablábamos también de su carácter panamericanista y decíamos que era una simulación del panamericanismo genuino que se establece en Panamá con el Congreso Anfictiónico de Panamá, inaugurado por el libertador Simón Bolívar. Y como simulación decíamos que era fundamentalmente una mentira. Estaba allí y fue creada y diseñada para servir a los intereses, a los grandes intereses de los centros de poder en los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto al gobierno de esos centros de poder y al gobierno de las grandes familias estadounidenses, quienes son al fin y al cabo quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica, ya sean las familias conservadoras o las familias liberales, pero son precisamente estas familias quienes controlan las grandes corporaciones, los tanques de pensamiento, los think tanks, las grandes instituciones y son el soporte precisamente de todo el entramado institucional y jurídico, económico, político, militar de los Estados Unidos de Norteamérica, en sus dos vertientes, como dije, la conservadora y la liberal. Pero la semana pasada vimos cómo estas familias o esta oligarquía de dos cabezas en los Estados Unidos de Norteamérica se ha quedado nuevamente con los crespos hechos. ¿Por qué se ha quedado con los crespos hechos? Porque sencillamente no lograron ejecutar su voluntad. Y cuando esto no sucede, por supuesto que ellos se molestan. Y cuando se molestan son capaces de cualquier cosa. Porque su filosofía de vida, su corazón, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Enigmas del Poder, es totalmente nazi. No puedo hablar por todos ellos, ni por todas las familias, ni por todos los miembros de estas familias que controlan los Estados Unidos de Norteamérica, porque siempre, cuando generalizamos, decimos una mentira. Toda generalización es, por supuesto, una falacia. Pero, para hacer ver, para situar en contexto lo que sucedió la semana pasada, debemos recordar, debemos hacer historia. Lo que sucedió la semana pasada en la Organización de Estados Americanos no es más que el producto, no solamente de la diplomacia venezolana en acción, sino de la constitución de una nueva América Latina que, aunque en parte esté controlada todavía por los intereses de estos centros de poder y de estas familias, esta nueva América Latina parece que no puede ya salirse de los límites impuestos por una nueva realidad. Esta nueva realidad es la existencia de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas. Esta nueva realidad es la existencia de la CELAC. Esta nueva realidad es la existencia de Petrocaribe.
esta nueva realidad es la existencia de los países del ALBA. Con esta nueva realidad, no ha podido el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Con esta nueva realidad, han sido incapaces de imponer su voluntad en esta institución viciada y oscura que se llama la Organización de Estados Americanos. No pudieron, ni podrán. No pudo aplicársele a Venezuela la Carta Democrática de dicha institución. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de Norteamérica y sus secuaces y sus estados vasallos y sus estados esclavos en el hemisferio occidental fueron incapaces de imponerla. Lo cual se traduce también en que los países latinoamericanistas, aun cuando ya Argentina no forme parte de este grupo de países, y el nuevo Brasil del gobierno interino del presidente Temer tampoco forme parte de este grupo de países latinoamericanistas, a pesar de eso, el poder moral de la revolución bolivariana, el poder institucional, el poder que le otorga la historia a la revolución bolivariana, la historia reciente y pasada, este poder que a veces es impalpable, pero que podíamos sentirlo y observarlo de alguna forma cuando la canciller Delcy Rodríguez se dirigía a el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en dicha organización, o cuando se refería a Luis Almagro, o cuando le hablaba a los países durante este Consejo Permanente, podíamos sentir precisamente el poder de la historia. El poder institucional, el nuevo poder institucional de Venezuela, además de ese poder geopolítico y el poder mismo que le otorgan sus riquezas y su correcta aplicación de nuevo en la realidad y en la actualidad de la doctrina Miranda, de la Unión Hispanoamericana y de la doctrina Bolívar, de la Unión Hispanoamericana, la perfecta ejecución de estas ideas hicieron que no fuera posible que los centros de poder y las grandes familias de los Estados Unidos de Norteamérica impusieran su voluntad y aplicaran la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Aunado a esto, debemos decir que en Venezuela hay un infame y soez grupo de traidores liderados por el señor Henry Ramos Alup y compañía, que fueron capaces de vestirse, de comprarse un traje nuevo, como han dicho por allí, para ir a la fiesta, pero también se quedaron con los crespos hechos. Quedaron con los crespos hechos porque la realidad y la historia no pueden darles la razón, ni pueden permitir que semejantes personajes ejecuten una traición a la patria como la que ellos tenían pensado, como la que tenían planificado ejecutar en el seno de la Organización de Estados Americanos, de su Consejo Permanente, durante la semana pasada. Simplemente no pudieron. Pero bueno, si no pudieron los centros de poder en los Estados Unidos, si no pudieron las grandes familias, ¿cómo iban a poder este par de mamarrachos imponer su voluntad y ejecutar la traición a la patria
en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo podían? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe ir a los Estados Unidos, presentarse en esa institución, a hablar mal de Venezuela, siendo un venezolano leal y patriota, y a tratar de que se impongan, a sugerir y a solicitar que se impongan sanciones a Venezuela? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué corazón cabe? ¿En qué alma cabe? Yo lo he dicho siempre, sus corazones son corazones nazis, no fascistas. Yo creo que el fascismo se les queda corto. Son corazones nazis. Nazis. Es decir, llenos de hedonismo, llenos de traición, llenos de las más bajas pasiones, llenos de egoísmo, llenos de traición, como lo he dicho, de racismo, de supremacismo, porque lo que hay y pervive en ellos es esto, y de esto han llenado la mente del público venezolano. Incluso este mensaje podrido ha llegado también al pensamiento de los segregados, de los marginados, quienes han visto en sus propios carceleros a aquellos que van a abrir las puertas de sus cárceles, las rejas. Esto, por supuesto, es una mentira. Esto, por supuesto, es también una falacia. Es lo que hemos visto la semana pasada y en las semanas anteriores. Pero la historia, una vez, o como dijo Fidel Castro, la historia absolverá a los patriotas. Y la historia condenará a quienes han traicionado la patria. Porque si hay algo que no tiene pelón alguno, y de lo cual nadie puede escapar, es del juicio de la historia. Se puede escapar de lo que sea, pero no se puede escapar del juicio de la historia, del juicio moral, del juicio ético, del juicio espiritual de la historia, al cual esta oposición o este grupo de opositores sin patria, no es que son apátridas, es que no tienen patria, se han expuesto. Porque se han sentado en ese banquillo de los acusados, pero acusados por la historia, que es su juez. Si su juez no es su propia conciencia, si su juez no es su propio pensamiento, si están sentados en su trono de egoísmo, me refiero a la oposición venezolana y me refiero a las personas particulares que fueron a ejecutar esta traición en Washington, entonces la historia se encargará de sentarlos en ese banquillo de los acusados y se encargará precisamente de juzgarlos. Así es que allá ellos, porque cada quien con su conciencia y cada quien responde por sus actos y la moral es individual, eso lo sabemos. Así es que estos son algunos de los acontecimientos. Por supuesto tenemos otros. Hablábamos de España al comienzo del programa. Hablábamos de la situación en Europa. Yo quiero resumir un poco la situación europea porque estamos ya prontos y próximos a culminar el programa. Y debo decir que pareciera que hay detrás de los actuales eventos
tanto en el Reino Unido de la Gran Bretaña como en España y en toda Europa, hay algo extraño. Huele mal en Dinamarca, como decía Shakespeare. ¿Pero qué huele mal en Dinamarca? Este repentino referendo, que todos llamaron Brexit, si la salida de la Gran Bretaña, para traducirlo al español, de la Unión Europea. Hay intereses oscuros y ocultos en la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica por disolver la Unión Europea. Hay intereses ocultos en los centros de poder del hemisferio occidental por disolver la Unión Europea. Primero, por destruir los países del sur de Europa. Porque ¿quiénes son los países realmente afectados por la crisis económica europea? Estamos hablando de los países del sur, los países mediterráneos. Y estamos claros que los países vasallos del norte, vasallos de los Estados Unidos y de los centros de poder, como Alemania, y en parte Francia, se han prestado para hundir y para destruir el sur de Europa. No sabemos por qué razón oscura, o lo investigaremos, pero parece que es lo que está sucediendo. Esta política exterior estadounidense, esta nueva política exterior estadounidense, que parece que llegó para quedarse, que es la política exterior de los estrategas neoconservadores, a quien tanto vimos actuar en la Casa Blanca durante los dos gobiernos de George Bush Jr., y que fueron capaces asombrosamente de sembrar estas doctrinas neocon en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca y en el Pentágono. Y parece que es la doctrina, la nueva doctrina o la nueva política exterior de los Estados Unidos que está en funciones en este momento. En ese contexto situamos la actuación o el referendo que se acaba de realizar en la Gran Bretaña y que pone punto final a la estadía y a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Hemos llegado al final del programa, hablaremos de todo esto con detalle la semana que viene, analizaremos la situación europea y lo que ha sucedido en la Gran Bretaña. Por ahora nos despedimos, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Enigmas de El Poder, deseándoles lo mejor para esta semana que comienza. Esta fue una producción del grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente número 2189. Nos vamos enviando un saludo cordial a la directora de RNB, Irma Jiménez, al director del canal musical. En la locución estuvo Duval Maldonado y en la coordinación de cabina Daisy Pérez. Entonces nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Un abrazo. Enigmas del Poder.